Bueno, a mí me tocó resolver el ejercicio 5 del equipo número 5. Decide las siguientes funciones son armónicas y si lo son, resolverlas. Tenemos esta función de u de x, y que es igual a e elevado a la 4x coseno de 4y. Para saber si es armónica, tenemos que sacar la segunda derivada parcial, tanto respecto a x y en y de esta función. Entonces, para la primera derivada en x parcial, tenemos que la derivada de todo esto que tenemos aquí es 4e elevado a la 4x coseno de 4y. Y la segunda derivada es 16e 4x coseno de 4y. Ahora, para la primera derivada en y, tenemos que es menos 4e elevado a la 4x seno de 4y. Y la segunda derivada tenemos que es menos 16e elevado a la 4x coseno de 4y. Ahora, sumar las segundas derivadas que obtuvimos tanto de x y de y, que eso nos tiene que dar el valor de 0 para que sea una función armónica. Entonces, ponemos la segunda derivada de x menos, bueno, aquí como nos dio menos, pues el signo es negativo, pero en sí es una sumatoria. Entonces, más por menos, menos 16e 4x coseno 4y. Y esto nos da igual a 0. Entonces, quiere decir que sí es una función armónica. Entonces, ahora para resolverla, vamos a hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que para esto vamos a utilizar la primera derivada parcial de x y la primera derivada parcial de y. Que para x es 4e elevado a la 4x coseno de 4y. Que eso será nuestra función vy. Y para y tenemos menos 4e elevado a la 4x seno de 4y. Y eso será menos vx en la función de v. Ahora, para saber el valor, vamos a hacer la integral con respecto a y de by, que para esto tenemos que nuestra función sería 4e elevado a la 4x coseno de 4y. Entonces decimos que v es igual a la integral de 4e elevado a la 4x coseno de 4y respecto de y, diferencial de dy. Sabemos que para las x va a ser una constante, entonces sacamos todo lo que tenga la x y este 4 que también es una constante, y solo nos quedaría la integral de coseno 4y diferencial de y. Entonces, para eso hacemos la integral por sustitución, que u sería 4y, de u es a 4 diferencial de y, pero aquí solo tengo de y en la integral, entonces despejo el 4, donde va a pasar dividiendo du sobre 4 igual a dy. Entonces nos quedaría v es igual a 4e elevado a la 4x integral coseno de u por du sobre 4. Sacamos el 4, como es una constante, entonces la sacamos como un cuarto. Y ya nos queda la integral de coseno de u, diferencial de u. Una integral directa donde obtenemos que v es igual a 4e elevado a la 4x por un cuarto. Y nuestra integral nos da el seno de u. Y vamos a simplificar este 4 con el 1 cuarto. Entonces nos queda v es igual a e elevado a la 4x que multiplica al seno de 4y. Ya una vez esté cambiado el valor de u por el valor de 4y que obtuvimos de aquí, entonces la función v nos queda e elevado a la 4x seno de 4y más nuestra constante. En este caso la pasamos sobre g de x porque nos falta hacer la otra integral de nuestra otra función de menos vx. Entonces, para hacerla de este lado, tenemos igualando, tenemos que es menos 4e
elevado a la 4x seno de 4y igual a menos vx. Entonces nos queda así. Y pasando del otro lado, el vx y esta función nos quedaría positiva a las dos. De negativo pasa a positivo y de negativo pasa a positivo. Entonces solo la reescribimos con el valor positivo, intercambiando nada más el lugar, y vamos a derivar parcialmente v. Para saber que de g de x, entonces para saber el valor de vx, una manera muy sencilla es volver a derivar esta función de v, la vamos a derivar con respecto de x. Entonces tenemos que la derivada de nuestra función de acá arriba es 4e elevada a la 4x seno de 4y más la derivada de g de x, o sea, la inversa. Entonces ahora, igualándolo con v de x, tenemos que 4e elevada a la 4x seno de 4y más la derivada de g de x igual a 4x seno de 4y. De esta donde la sacamos, esta v de x es esta mismita que tenemos aquí, y esta parte es la derivada de esta función. Entonces, pasando los números del otro lado y las funciones, y nada más dejamos la derivada de g de x, tenemos que la derivada de g de x es igual a 4e elevado a la 4x seno de 4y menos 4e elevado a la 4x seno de 4y. Entonces, ¿qué nos queda? Como nuestra derivada de g de x es igual a 0. Ahora, integrando 0, que es nuestra función de esta, nada más la integramos y nos da una constante que es c. Entonces g de x es nuestra c. Entonces nos quedaría en la función de v, nos quedaría que 4x seno 4y más c. Entonces, para nuestra función analítica ya solamente nos restaría sumar nuestra función de u más nuestra función de v, y en especial la función de v vamos a ponerle nuestra y, que nos quedaría la primera función que tuvimos al principio, que se nos fue dada, e elevada a la 4x coseno de y, que sería esta misma con la de que empezamos, más la función de v, que sería esta, más nuestra y, que nuestra y va a multiplicar a todo v, que es e elevado a la 4x seno de 4y más c. Esta c es la misma que sacamos de acá arriba, donde fue el valor de gx, donde fue sustituida aquí, donde dijimos que nuestra derivada de g de x dio 0, y sabiendo la integral nos dio c. Entonces nos quedaría más c. Entonces este sería nuestro resultado en función analítica, y esto sería el ejercicio de una función armónica.